Este es el podcast del Círculo de Cultura Democrática, un espacio de análisis e investigación sobre las problemáticas nacionales e internacionales para generar ideas y propuestas que contribuyan con una mejor gobernabilidad y el desarrollo del país. Hola, soy Juan Pumarol y estaré conduciendo este primer episodio del podcast del Círculo de Cultura Democrática. Círculo de Cultura Democrática es un espacio de análisis e investigación sobre temas que inciden en la agenda nacional con el propósito de hacer propuestas que aporten al desarrollo de políticas públicas y a la gobernabilidad. De inmediato damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Ronald Santana, Andrea de los Santos y Jesús Manuel Soriano, quien es también colaborador del Círculo de Cultura Democrática. Andrea de los Santos es doctora en educación, investigadora, asesora educativa, docente de grado y de posgrado, especialista en temas de gestión educativa, procesos pedagógicos, educación de colectivos vulnerables e integración de las TIC. Por su lado, Ronald Santana es profesor universitario de grado y posgrado, investigador y experto en gestión educativa, asesor metodológico del Departamento de Tesis de Posgrado de la Universidad Católica de Santo Domingo. Jesús Manuel es profesor de grado y posgrado en gestión y liderazgo educativo, investigador, asesor educativo, especialista en gestión educativa, y con ellos trataremos el contenido del informe Acceso a la educación de personas en situación de discapacidad en República Dominicana. Ronald, Andrea, Jesús, bienvenidos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empecemos de inmediato con el desarrollo de este interesantísimo tema y este episodio del podcast del Círculo de Cultura Democrática. ¿Cómo definimos la discapacidad, su evolución en el ámbito de la educación y cómo ha evolucionado la comprensión del tema en el sector educativo de nuestro país? A ver quién se anima. Muchísimas gracias, Juan. Primero tenemos que hablar de que la discapacidad viene definida por varios modelos. Y uno de estos modelos, o el primer modelo, estaba fijado o basado en la persona. Y es que la persona tenía una situación y la sociedad terminaba estigmatizándola y poniéndola de lado por lo poco que tenían que ofrecer en términos cognitivos o físicos. Luego viene otro abordaje de este concepto y es con el que nos quedamos, y es ver la situación de discapacidad desde una zona biopsicosocial, donde la discapacidad ya no se encuentra en la persona, sino que la discapacidad se encuentra en el medio. Y te lo abordo de una manera muy breve, diciéndote, cuando tenemos una persona con una discapacidad motriz, pues esta persona, si no tiene acceso a una silla de ruedas, si no tiene acceso a unas aceras limpias, ordenadas, con rampas, si no tiene acceso a un transporte público con una rampa, pues entonces esta persona está incapacitada de movilizarse. Por ende, tiene una discapacidad. Pero si tiene acceso a esta silla de ruedas, a estas aceras, a estas rampas, a estos autobuses, pues la persona se puede movilizar y hacer su vida de manera muy autónoma. Lo mismo pasa con el lenguaje. Un sordo, si no tiene acceso a personas que hablen el lenguaje de señas, pues está en discapacidad de comunicarse, pero si todos supiéramos hablar lenguaje de señas, pues esta persona estuviera incluida, no tuviera ninguna discapacidad en su proceso comunicativo. Entonces, pasamos de una situación de discapacidad fijada o basada en las personas a verlo en el medio o en su entorno físico y social. ¿Y cómo ha evolucionado esa concepción de discapacidad que tú muy bien planteas en la República Dominicana? ¿Eso ha evolucionado de esa manera? ¿Se está tratando con ese nivel de integralidad? ¿Dónde estamos en esa interpretación? Creo que en República Dominicana hemos avanzado en términos normativos. Luego mis compañeros abordarán esto de manera más profunda. Y en las normativas hacen obligatorio un avance en términos de las labores y las políticas que se toman para que estos colectivos pues se visibilicen más. Lo que sí es que tenemos grandes brechas, tenemos un trecho y un camino que recorrer bastante amplio, pero sin lugar a duda comenzamos a ver que la discapacidad no está solo en la persona, sino que el entorno es parte de que las personas tengamos o no las posibilidades de ser autónomos. Vamos a entrar quizás de manera automática en el informe, que es el motivo, digamos, de este episodio. ¿De qué se trata el informe? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál fue la metodología utilizada antes de entrar ya, digamos, en los hallazgos, los insights, en las recomendaciones? Bueno, desde la Comisión de Educación del Círculo de Cultura Democrática
estamos convencidos de que no puede haber auténtica inclusión social para las personas que están en condición de discapacidad sin que primero haya inclusión educativa. Nosotros estamos convencidos de que todas las demás políticas públicas que se diseñan para atender las necesidades de las personas que viven con discapacidad, si no se centran en el tema educativo para que ellas puedan desarrollar el máximo de su potencial, llevar una vida autónoma, entonces serán paliativas y remediarán elementos de la situación, pero no la situación de manera general. Y por eso quisimos ver en qué situación se encuentra la República Dominicana en relación al tema educativo, pero para con las personas que viven con discapacidad. Y de eso se trató fundamentalmente el estudio que desarrollamos. Es una investigación documental. Andrea, ¿puedes abordar más ampliamente la metodología? Sí, tal como planteó Jesús Manuel, se trata de una investigación de tipo, un análisis documental que partió de documentos e informes que están disponibles de hace más de cerca de 10 años, o sea, 10 años hacia acá, y que recogen todos los aspectos relacionados con el ámbito de la discapacidad y cómo se visibiliza aquí en la República Dominicana y también alrededor o sea, a nivel del mundo. A partir de esos documentos, pues hicimos una categorización de la información para luego identificar estas fuentes, poder nosotros analizar su pertinencia y comenzar a analizar la información, dando paso al informe que nosotros estamos presentando hoy en día. Esa información es data nacional, es data que la produce quién, a partir de qué información previa ustedes se basaron para entonces entrar ya en la parte de los hallazgos. Sí, bueno, se trata de informes que están disponibles tanto para las personas como la comunidad académica, como los de informes del CIUBEN de los años 2020, 2021, informes directamente de la ONU del año 2021, otros informes sobre normativas que existen actualmente sobre el avances en el ámbito de tanto educativo como en sentido general y que nos permitieron a nosotros hacer sistematizar toda esa información y dar paso a este informe. Okay. Entrando en materia, ¿cuáles son los principales hallazgos? Tú mencionabas, Ronald, el tema de brechas. ¿Cuáles son las principales brechas? ¿Qué arrojó este análisis de datos y este informe de acceso a la educación en personas en situación de discapacidad en la República Dominicana? Bien, dentro de los hallazgos tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros teníamos hace el lanzamiento del plan para reducir el analfabetismo en el país, el cual durante 10 años tuvimos resultados creo que excepcionales, donde declaramos muchísimas comunidades libres de analfabetismo, pero cuando vemos estos datos en términos concretos de las personas que no tienen ninguna situación de discapacidad y lo comparamos o lo correlacionamos con las personas que sí tienen alguna situación de discapacidad o viven en alguna situación de discapacidad, pues vemos que hay una diferencia abismal dentro de un colectivo y otro. El 37.5% de las personas con discapacidad teniendo 15 años de edad no leen o escriben, ni escriben, mientras que para el colectivo regular o las personas que no tienen discapacidad, solo un 9.8% de la población no sabe leer ni escribir, lo cual coloca a las personas en situación de discapacidad en un estado de gran vulnerabilidad, pero además sin las posibilidades de avances en términos sociales, en términos académicos y en términos laborales, dejándolo al margen del margen. Sí, otros datos interesantes que podemos mencionar, por ejemplo, cuando se analiza el porcentaje de la población que tiene de 5 a 21 años de edad y que está fuera de la escuela, de las personas que no tienen ninguna discapacidad, las estadísticas hablan de un 16.5%. Pero entonces cuando vamos a hablar de las personas que tienen discapacidad, es un 92.4%. Hay un rango de diferencia abismal entre quienes tienen discapacidad y quienes no la tienen. Esta data está tomada del estudio socioeconómico que desarrolla el CIUBEN. Por tanto, estamos hablando de las personas con discapacidad en estado de vulnerabilidad socioeconómico. Y esto es importante porque cuando uno habla de personas fuera de la escuela o quienes no tienen oportunidad de
acceso, fácilmente cualquiera de nosotros piensa, bueno, pero yo conozco familias que tienen niños o con discapacidad y si están en la escuela, sí se les incluye. Bueno, quizás dentro de un grupo social, pero cuando vas al grupo social más bajo, entonces las diferencias se hacen muy significativas. ¿Algún comentario adicional? Sí, decirte también que no es que a nivel de República Dominicana no se han hecho esfuerzos, o sea, en el sentido de visibilizar y de aportar para que las personas que viven con discapacidad puedan tener mejor calidad de vida, porque el país ha sido signatario de diversos convenios y existen diversas normativas a nivel del país que permiten, tanto a nivel educativo como a nivel en sentido general, que han logrado grandes avances a nivel normativo, a nivel también alrededor del país, tal como está la ley 4200, que fue luego convertida en lo que es la ley 513, y también una serie de ordenanzas que han permitido que esos estudiantes que estaban quizás rezagados, pues le permitieran ser incluidos dentro de los sistemas educativos regulares. O sea que no es que no existan en ese sentido normativas relacionadas al respecto, pero los resultados hablan y nos dicen otra cosa. Sí, dentro de los resultados también podemos destacar que en educación media, que es la base para lograr el acceso a la educación universitaria, ¿verdad? El fin de la educación preuniversitaria, tenemos que solo un 14.2% del colectivo con discapacidad pues ha alcanzado este proceso, este paso de la educación media, mientras que el 37.4% de la población regular pues termina o concluye su educación media. Y estos son datos importantísimos porque si no tenemos un colectivo que tenga acceso a la educación superior, pues tampoco pueden profesionalizarse, tampoco pueden lograr otros objetivos de la vida académica y por ende de tener un mejor acceso a una vida laboral de calidad. Bueno, Ronald, Jesús, vamos a hacer una brevísima pausa y Andrea, con la anuencia de ustedes, y retornamos en breve. Síguenos en nuestras redes sociales, @ccdrd en Instagram, @ccd_rd en Twitter, Círculo de Cultura Democrática en Facebook y YouTube. Nuestros informes y recomendaciones están disponibles en la página web www.circuloculturademocratica.org. Bueno, regresamos con este episodio del podcast del Círculo de Cultura Democrática, en el que estamos tratando el informe de acceso a la educación de personas en situación de discapacidad en República Dominicana, y que estamos tratando con nuestros invitados, Ronald Santana, Andrea de los Santos y Jesús Manuel Soriano. Antes de la pausa empezamos a desarrollar parte de los hallazgos que arrojó el informe y de las brechas que ustedes tuvieron la oportunidad de identificar, analizar la data, y digamos que queremos consumir unos minutos adicionales para ampliar esa información. Jesús, si tú quieres tomar la palabra ahí. Sí, por ejemplo, el tema del acceso a educación técnico-vocacional. El 90.6% de las personas que viven con discapacidad dicen no haber accedido a ningún curso de formación técnica, ningún programa de formación técnica. Y el país tiene programas de formación técnica de mucho peso, de mucha importancia, de mucha trascendencia, y que además llegan a casi todo el territorio nacional a través, por ejemplo, del Infotep. Pero estas personas dicen no haber tenido acceso. Y si no tienen acceso a educación técnico-vocacional, ¿cómo va a ocurrir la inclusión social posterior? ¿Cómo va a ocurrir la inclusión económica? Entonces son elementos que hablan de brechas importantes que tenemos que seguir atendiendo como nación. ¿Hay algunos objetivos preestablecidos en ese sentido, Jesús? Por ejemplo, cuando tú hablas de qué porcentaje no ha alcanzado a tener acceso a ningún programa de formación, ¿hay alguna meta establecida, alguna brecha, algunos indicadores con los cuales se están comparando, o sencillamente se está midiendo lo que no hemos hecho? Lo que hemos hecho en el estudio es medir la data en relación a las personas que no tienen ninguna discapacidad.
Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, esa data dice que el 17% de los que no tienen discapacidad son los que no han tenido acceso al estudio, pero cuando lo comparas con el 79% de los que tienen alguna discapacidad, te das cuenta de que ahí hay una brecha importante de acceso para esas personas. Y es lo que hemos hecho con casi todas las estadísticas, la de alfabetización, la de acceso a educación secundaria, la de acceso a educación superior. Hemos hecho la comparación entre los que viven con una discapacidad y quienes no, para ver qué tan amplia es la brecha. De acuerdo. Ron, ¿alguna? Sí, importantísimo también el tema de las tecnologías, el acceso a tecnología. Vemos que el acceso a tecnología entre personas desde los 7 años hasta los 65 años, tenemos una brecha abismal con relación de las personas que tienen y no tienen discapacidad. El 26.8% de las personas con discapacidad pues no tienen acceso a ningún recurso tecnológico y cerca de un 65% pues no tiene conocimientos tecnológicos. Entonces esto en un mundo globalizado donde las tecnologías nos están moviendo, pues también significa una brecha importante, porque no tener acceso a la tecnología significa no tener acceso a las informaciones, no tener acceso a la... Probablemente a los mismos programas de educación que puedan estar disponibles en línea que mencionaba Jesús. Exactamente, y esto vulnera todo derecho, porque como decía Jesús ahorita, el principio de la inclusión social es la inclusión educativa. Entonces, tener esto pendiente es muy significativo al momento de diseñar políticas públicas que vayan desde la habilitación de conocimiento para las personas en estado de vulnerabilidad y de discapacidad hasta la concesión de equipos tecnológicos para ellos. Sí, claro, y esto nos presenta a nosotros unos retos evidentes que tiene el sistema educativo con relación a la discapacidad. El primero es que hay un desconocimiento de la demanda y de las brechas hay, territoriales con relación a la cobertura de las personas que viven con discapacidad. Esto lo lo decimos en el sentido de que no existe un registro original, o sea, donde se identifiquen todas esas personas, todos esos niños, niñas y adolescentes que sufren, o sea, que viven en situación de discapacidad. Entonces, al no existir ese registro, las intervenciones que se realizan para, para subsanar esa dificultad, pues se centran en las grandes ciudades, obviando esos colectivos de estudiantes que puedan existir en comunidades, exacto, comunidades rurales. Otro elemento importante es muchas veces la rigidez de que tienen ciertas instituciones, especialmente algunas instituciones educativas, en los cuales ellos, debido a la falta de quizá de una formación especializada, a la falta de recursos de apoyo, pues no atienden de manera, de la manera en que deberían atender a este colectivo de estudiantes. Entonces, la carencia de recursos que garanticen que haya una oferta adecuada también para estos estudiantes, sus niños, niñas y adolescentes, y un poco involucramiento de las familias, pero ese poco involucramiento viene dado más por la falta de información que se le da a las familias sobre los servicios. Y muchas veces quienes acceden a esas oportunidades son las personas más pudientes, dejando de lado a aquellos que están más vulnerables, personas en situaciones de pobreza y que no tienen el nivel para acceder quizás a ciertos recursos de apoyo que no lo tienen otro tipo de personas. Ahí al hablar, por ejemplo, de la brecha que identificamos relacionada con la rigidez de las instituciones, hablamos de la rigidez en los sistemas, en los medios, por ejemplo, para la educación formal, está muy, muy articulada y entonces no deja espacio para atender situaciones especiales. Así la escuela muchas veces los recibe, pero no tiene medios para incluirlos, ni tiene recursos para incluirlos apropiadamente y potenciar el desarrollo individual de los niños y las personas que viven con discapacidad. Ronald mencionaba al principio de la conversación de que hay una parte de la no inclusión que tiene que ver con la no disponibilidad de infraestructura, de acceso, de rampa, de facilidades, de acera bien elaborada o que contemplen probablemente la densidad de población con alguna discapacidad en una determinada población. El reporte contiene alguna información que mencione eso como un elemento
a considerar, o hay alguna estadística también que en algún aspecto, ya sea en la escuela o en las escuelas, se define la cantidad de infraestructura que tiene que ser readaptada respecto a ese tema de la desigualdad en la movilidad? ¿Qué pudieron encontrar del informe y si tiene algún contenido? Mira, como informe no abordamos los temas materiales. Sin embargo, como se trató de una investigación de varios meses, sí tuvimos la oportunidad de acceder a mucha información. Entonces, de las dificultades que tienen las familias, según otras investigaciones, tiene que ver con lo que ocurre antes de llegar a la escuela. Las escuelas, sobre todo las escuelas construidas en los últimos 10 años, la mayoría han sido construidas con rampas, han sido construidas con accesos y demás. Pero ¿dónde está colocada la escuela? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo llega ese niño hasta ahí? ¿Qué medios tiene para lograr acceder y para acceder de la manera apropiada? Entonces ahí empiezan a generarse las limitaciones. A veces la escuela tiene la rampa, tiene todos estos elementos, pero entonces tiene el laboratorio de informática o el de ciencia en el segundo piso. Entonces, ¿qué tipo de acceso le estamos dando? Entonces, ahí hay muchas preguntas importantes que, como decimos en el informe, son materia para seguir investigando porque la data tiene que ser más específica. Sí. Y decirte que en mi caso soy padre de un niño con una discapacidad. Mi hijo es sordo y encontrar una escuela para mi hijo fue uno de los primeros tortazos que me llevé como padre, mi primer hijo, porque luego no tenemos la oferta. Y entonces cuando hablamos aquí de visibilización de la discapacidad, de integración luego debemos llegar al punto de la inclusión. Aquí reconocemos que hay personas con discapacidad, luego le creamos guetos y esto es una cuestión, una forma de integrarlo, sabemos que están allí, le damos un espacio, pero no lo estamos incluyendo porque cuando te incluyes das las posibilidades de la igualdad de oportunidades. Bien, no estamos hablando de equidad, no estamos hablando de igualdad ni estamos hablando de justicia, bien, de darle a todos lo mismo, sino de equidad, de dar a todos lo que necesitan. Hay algunos que necesitan 5, hay otros que necesitan 8, hay otros que solo necesitan 1. Entonces, en función de esto, el estudio también recomienda, aparte de la profundización, también que se creen políticas más equitativas, donde las familias también puedan recibir apoyos, donde las familias puedan tener acceso a la información, donde los niños y las personas en situación de discapacidad no sigan estando en unos guetos aislados de las otras poblaciones. Hablamos de personas ciegas, de que deben leer en braille, pero ¿en qué medida nosotros damos acceso a que la población común conozca el alfabeto por lo menos? Conozca algo del lenguaje de señas, sea consciente de que no puede parcarse en las calles, en las aceras, de que tenga una conciencia de que hay personas con un espectro autista y que las condiciones sociales y emocionales de esta persona son diferentes a las de los demás. Entonces creo que tenemos mucha tela por donde cortar y mucho espacio para avanzar en la República Dominicana. Pensando ya en esta etapa, digamos, de cierre de esta conversación, y tú lo apuntabas muy bien, pensando ya en conclusiones del estudio, en propuestas, sé que son probablemente muchas, pero pensando en este propósito del Círculo de Cultura Democrática y de estos conversatorios a través de los podcasts, ¿cuáles serían, digamos, las principales conclusiones y recomendaciones, tanto para el diseño de política pública, como también, como tú bien decías, para el soporte del área privada? ¿Cuáles serían esas conclusiones, recomendaciones fundamentales que podemos encontrar? Y luego, Jesús, si tú eres tan amable, decirnos dónde podemos encontrar el estudio, probablemente posteado en la red del Círculo, pero sería la segunda respuesta. Como caracterizamos 4 elementos claves de mucha importancia, que ya mencionó Andrea, que uno es el desconocimiento de la demanda y la brecha territorial de cobertura, el otro es la rigidez de las instituciones que se convierte en una barrera, la siguiente es la carencia de recursos que garanticen la oferta adecuada y el cuarto es el involucramiento de la familia. Asimismo, nosotros hacemos recomendaciones que van dirigidas a cada uno de esos elementos más trascendentes. Primero, hay que profundizar en investigación, hay que tener data actualizada, permanente, con respecto al tema educativo de las personas con discapacidad.
para que entonces se puedan construir políticas públicas en base a data real y concreta. Segundo, cuando hablamos del tema de la rigidez de las instituciones, hay que evitar la segregación de las personas con discapacidad a través de instituciones, de espacios muy específicos, y hay que lograr ampliar la cobertura en función de la necesidad, y por eso hay que acercar las instituciones a las personas, a donde quiera que estén las personas. No se va a lograr demasiado con construir 4, 5, 6 centros grandes de atención en un ámbito en particular, cuando seguiremos teniendo niños en los bateyes, en los campos más distantes que no podrán tener acceso. El tercer elemento que tiene que ver con los recursos, creemos que las instituciones educativas tienen que especializar recursos a atender a las personas con discapacidad. Por ejemplo, las que trabajan en educación técnico-profesional tienen que especializar recursos pensando en números. Decir, bueno, yo quiero atender esta cantidad de personas en esta condición y quiero atenderlas mediante este tipo de programas, mediante este medio para lograr alcanzarlo. Y de hecho, algunos países están fortaleciendo la ayuda directa a las familias para que ellos puedan buscar medios de capacitación para sus hijos. Y quizás se podría pensar en políticas públicas de ese tipo. Y ya con respecto al involucramiento de la familia y la sociedad, Ronald hablaba de un tema de educación en sentido general, porque es educación para estas personas, buscar la forma de que tengan educación, pero también que los demás tengamos la educación necesaria para generar las condiciones. Al principio de la conversación, Ronald decía que el abordaje actual de la discapacidad no es desde las personas. Esta persona no puede oír. El problema no es que ella no puede oír, es que nosotros no podemos hablarle. Entonces, este enfoque implica educación para todos y por eso hay que hacer campañas de sensibilización más serias y incluir eso en los programas académicos que se desarrollan. Andrea, perdón, Aurora, yo sé que son muchas recomendaciones, quizá pensando ahora ya en la etapa final de este podcast, ¿qué no dejar de incluir en un diseño de política pública para mejorar estas brechas que ustedes han encontrado? Bueno, realmente nosotros estamos recomendando que se evalúen de manera sistémica cada una de esas normativas que existen actualmente y que se han puesto en práctica, de verdad, porque lo que encontramos es que hay muchas cosas que están en papel, pero que en la práctica no se están aplicando. A pesar de los esfuerzos y el amplio, la amplia cantidad de documentos, leyes, normativas que tenemos, muchas de ellas se quedan solamente en papel y no llegan a impactar realmente a los colectivos de poblaciones con discapacidad. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que se haga un engranaje entre lo que está puesto en teoría y en lo que verdaderamente se practica desde las políticas públicas. Ronald, en esa misma dirección, ¿qué no dejar de incluir? Vamos a tener el acceso del informe, me imagino que lo vamos a postear en las redes del Círculo, en la página, pero con la experiencia que tú tienes, con tu experiencia personal, ¿qué no dejar de incluir para sensibilizar el diseño de política pública y un mejor comportamiento de todos nosotros como entes sociales que lo estimulan? Visibilizar la persona. Las personas somos todos diferentes, todos tenemos condiciones y capacidades diferentes. Cuando hablemos de inclusión, un tema que está de boga en este momento, tener en cuenta que la verdadera inclusión inicia por los colectivos en situación de vulnerabilidad, por las personas con discapacidad, y que todos somos ciudadanos de un país, de un mundo, y que necesitamos tener una inclusión social que viene con la inclusión educativa y que luego debe pasar a la inclusión laboral. Entonces, el diseño de políticas públicas debe pasar por todos estos momentos con apoyos a la familia. Bueno, señores, Andrea, Jesús, Ronald, muchísimas gracias, felicidades por este informe, gracias por hacerlo ocurrir y por permitirnos darle difusión en este podcast, que es el primer podcast del Círculo de Cultura Democrática. Muchísimas gracias por su sensibilidad, por compartir esa información y por aceptar participar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Así nos despedimos hasta un próximo episodio de los podcasts del Círculo de Cultura Democrática. Quisiera dejarle con la siguiente reflexión, y es que encontrar coincidencias en nuestras diferencias fortalece las propuestas, de manera que se vale no estar de acuerdo siempre.
Gracias y hasta un próximo episodio. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página web para que conozcas más sobre nosotros y te sumes a este esfuerzo por el futuro del país.